días, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos, contentos, agradecidos porque usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos, creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo. Padre amado, te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos, poder pararnos sobre nuestras extremidades y mirar el ejemplo de aquellos que, aunque carecen de ellas, tienen el valor de levantarse con una actitud mucho mejor de aquellos que podemos tenerla. Gracias porque solo tu palabra puede producir eso en cada uno de nosotros, un gozo permanente. Gracias por todos aquellos que escuchan estos devocionales donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues ustedes escucharán una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho sus vidas. Mis amados hermanos, hoy terminamos la enseñanza, ya este es el 15 estudio, mini estudios que le digo yo, porque es poco el tiempo, pero creo que Dios nos ha ministrado de una manera muy poderosa. Este mensaje ha sido extraordinario para ir cerrando el ciclo de este 2022. Estamos estudiando un tema titulado ¿Tú decides sobre la roca o sobre la arena? Es muy importante que esto nos sirva para saber tomar decisiones conforme a esta enseñanza en el 2023. Saber tomar decisiones, establecer fundamentos firmes, que es estar sobre la roca y que es estar sobre la arena. Muy importante entender lo que leímos el día de ayer. La base bíblica es Mateo capítulo 7 del versículo 21 hasta el 29. El versículo 24 nos da unos detalles muy hermosos que quiero que analicemos. Primero habla de personas que son prudentes, otros que la misma Biblia llama insensatos. Otra cosa que podemos rescatar de esa lectura de Mateo 7:24 es que las tormentas y los golpes de la vida vienen tanto para creyentes o como para no creyentes, viene tanto para el insensato como para el sabio y el prudente. Entonces, que sirva esto para que entendamos que a veces hay gente que dice, pero yo soy cristiano, ¿y por qué estoy enfrentando esto? Si soy cristiano, ¿por qué me robaron a mí? Si soy cristiano, ¿por qué perdí el trabajo? Si soy cristiano, ¿por qué me echaron de ese trabajo? ¿Por qué se cerró esta puerta? ¿Y por qué está lloviendo en mi casa? ¿Y por qué están golpeando mi casa? Las tormentas. El texto dice que vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, viene la corriente, vienen las dificultades. A los cristianos también se le mueren los familiares. O sea, es entender que la vida es normal, es para todos. Pero la diferencia es sobre qué tienes fundamentado tu vida. O sea, ¿cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu fundamento? Seamos personas transparentes, normalmente viviendo la vida como cualquier persona, pero la Biblia sí establece la diferencia. El que está estableciendo su vida sobre un fundamento firme, entonces dice la Biblia que no va a caer, que va a permanecer. Y cuando hablo de que va a permanecer, es que estamos hablando de vida eterna, no estamos hablando, porque hay gente que piensa que si un cristiano lo perdió todo, por así decirlo, entró entre la vista del mundo, entró en ruina, se le murieron familiares, perdió el trabajo y se murió. Entonces, ay, ese creyente, mire, tanto que se mantenía en la iglesia gritando y mire, lo perdió todo. No, pero ganó la vida eterna. O sea, aquí no estamos hablando de cosas materiales, ni estamos hablando de cosas externas, ni de quién es el que vive mejor aquí en la tierra. Estamos hablando de resolver nuestro asunto de eternidad, con quién vamos a pasar la eternidad. Entonces, tus decisiones tienen que ser fundamentos muy firmes y solo Jesucristo es esa roca que te lo he mostrado. Comenzar a vivir sobre la roca es comenzar a hacer la voluntad de Dios. Yo ya les leí Santiago capítulo 1,
del versículo 21 al 25, no lo voy a volver a leer, pero donde nos habla que debemos ser cristianos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Romanos 2:3, escuche lo que dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán los justificados. O sea, yo no le puedo decir al Señor: Señor, yo me mantenía en todas las iglesias, yo escuchaba Biblia y me encantaban las predicaciones. No, es que no se trata de volverte una persona muy oidor, que solo oyes y oyes y oyes y oyes. ¿No ve que hay gente que cuando uno le va a hablar del evangelio dice: no, papito, yo he escuchado mucho, a mí no me venga con ese cuento, yo he ido a todas las iglesias, yo me mantengo escuchando mensajes, pero ¿qué nos ganamos? Escuche y escuche y escuche y escuche y escuche, pero no obedece nada de lo que oye. Entonces, dice la Biblia que no somos justificados, sino, dice la Biblia, los hacedores de la palabra. O sea, cuando tú decides, porque hay gente que puede decir: es que yo creo en Jesús, pero lo recibiste como tu Salvador, aceptas el plan redentor, pediste perdón por tus pecados. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cuando yo hago la palabra, le estoy creyendo a Dios. Cuando yo obedezco la palabra, estoy obedeciéndole a Dios. Proverbios 16:20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. O sea, lo que Dios nos está diciendo aquí a través de esta palabra, que el que le hace caso a la palabra de Dios es prosperado. Experimenta prosperidad y bendición. El entendido, el que es entendido en la palabra, hallará el bien. Lo acabamos de leer, Proverbios 16:20. O sea, es muy importante entender que la obediencia es esa disposición de ejecutar las instrucciones, obviamente dadas por Dios. Entonces estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos dice. Hay otro pasaje extraordinario de Proverbios 7, del 1 al 3, que la palabra dice a través del proverbista: hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos. Hay gente que lee este texto y es: hijo mío, mantén tu casa bien lujosa, consigue carros bien lujosos, solo consigue ropa de marca, porque eso es el todo del hombre. Pelea con todos los demás por tu posición financiera. No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a la niña de tus ojos. ¿Por qué da este ejemplo? Porque los seres humanos, por instinto, nuestros ojos es lo que más protegemos. O sea, los cuidamos porque imagínense. Entonces, qué lindo que así como cuidamos y protegemos nuestros ojos, estuviésemos atentos a la ley de Dios y cuidáramos la ley. Dice: lígalos a tus dedos y escríbelos en las tablas de tu corazón. Así que cuando tú y yo vivimos sobre la roca, vamos a desarrollar en nosotros el valor suficiente para enfrentar todos los desafíos de nuestro diario vivir, las vicisitudes, los problemas, los avatares de la vida. Siempre vas a permanecer firme porque tú sabes en quién has creído, y tu fundamento, dice la Biblia, vinieron lluvia, vinieron viento, y su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Va a ser una persona que va a permanecer firme. Ahora, ¿qué es vivir sobre la arena? Vivir sobre la arena es establecer obviamente un fundamento tan débil, tan movible, inestable, que todo lo que edifique sobre eso va a caer. ¿De qué nos está hablando esto? La persona que edifica sobre la arena es la persona que comienza a vivir una vida con insensatez, o sea, una persona de falta de juicio, cero madurez o muy poca madurez, incluso pierde hasta el sentido común, el common sense, pierde el sentido común, lo que uno dice: pero wow, eso es sentido común, pero es tanta la insensatez que lo perdió. Aparte de eso, es poco prudente y falto de cordura. Número 2, vive complaciendo a los demás. Le encanta complacer a los demás. Cambia las órdenes de Dios a su parecer. Este tipo de persona, que la Biblia lo llama insensato, que edifica sobre la arena, se deja influenciar muy fácil por la corriente del mundo, y es una persona que
que se deja influenciar tanto por la corriente del mundo que le encanta escuchar la frase ¿y qué tiene eso si todo el mundo lo hace? O sea, si todo el mundo lo está haciendo, entonces esto tiene que ser una moda. Esto no es tan malo porque todo el mundo lo está haciendo. O sea, el mundo genera mucha influencia en la vida de esa persona. El que edifica sobre la arena, o sea, se adapta con mucha facilidad a los placeres de la carne. Termina complaciendo a los demás. Y es el tipo de persona que lo ponen a vivir la vida que la gente quiere que él viva. Entonces, ¿por qué? Porque es insensato. No es una persona que está con un fundamento firme y obviamente lo más grave, bíblicamente, se pierde por la eternidad. Porque está rechazando a Jesús, está desechando la piedra principal. Entonces, si nosotros, como dice la Biblia, que Jesús envió, que Dios Padre envió a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice la Biblia, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces te pierdes por toda la eternidad. El insensato profesa ser muy sabio, pero sus decisiones muestran su necedad. Como dice Romanos capítulo 1, incluso del versículo 21 en adelante, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que mire lo que hicieron, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, comienzan a razonar, a llevar a la razón aún lo espiritual, aún la vida de fe. Tratan de entender a Dios desde el punto de vista de la razón, y eso es imposible. Jamás lo alcanzarías a entender, porque la misma Biblia dice que el entendimiento de Dios no hay quien lo alcance, dice el profeta Isaías. Entonces, es entender que cuando las cosas las llevamos al punto de nuestra razón, tratamos de darle otro sentido. Entonces, profesando ser sabio, terminamos extremadamente necios. Hay una parte que me ministra mucho a mí, que también dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 28, dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo enseñaban los escribas? Para Jesús decir que la gente Jesús enseñaba como quien tenía autoridad, pero no enseñaba como enseñaban los escribas. ¿Cómo enseñan los escribas? Mateo nos da una descripción de eso. Mateo 23, versículo 1 dice, Jesús mismo les dijo. Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, es el prototipo de persona que le gusta mucho poner a obedecer a los demás, pero ellos no obedecen. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las obras para ser visto por los demás hombres. O sea, es el tipo de persona que le gusta mucho que los demás obedezcan, pero él no obedece, y esto afecta mucho. Incluso hay muchos padres que aún con el cigarrillo en la boca, mijo, no haga esto, que esto es muy malo, o haciendo otras cosas. Es un mero ejemplo. Entonces, los cristianos podemos terminar cometiendo ese pecado, ese error de poner a vivir a los demás y yo no vivo lo que predico. Eso es enseñar como los escribas. Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.